Este relato se trata de un par de compañeros míos de carretera, uno llamado Efraín y otro Daniel. Esto ocurrió en el tiempo cuando yo era chofer también. Yo siempre he pensado que aquello que no conocemos es mejor respetarlo, al igual que las creencias y gustos de las demás personas. Sin embargo, no todos pensamos de esta manera, y aquí les voy a narrar una de tantas historias que nos encontramos referentes a estos hechos. Por aquel tiempo, acostumbrábamos trabajar en parejas, en ocasiones, para poder llevar las cargas a las ciudades que nos tocaban según la ruta que nos asignaban en nuestro trabajo. Nosotros repartíamos frutas, y en ocasiones eran bastantes cajas muy pesadas. Aunque en los lugares donde llegábamos a entregar, siempre había personal que nos ayudaba a descargar. El trabajo requería la ayuda de un par de compañeros más. Recuerdo aquella ocasión en la que nos tocaban dos rutas, una a Jalisco y otra a Monterrey. A mí me tocó viajar a Jalisco con Efraín y a mi compañero Daniel a Monterrey, solo que por azares del destino cambiaríamos de compañeros. Para Efraín ya era más conocida esa ruta, por lo cual en la oficina donde nos daban las rutas de salida y nuestras bitácoras, eligieron que por esta ocasión Daniel fuera conmigo. Así, Efraín iría con un chico nuevo para empezar a enseñarle a aquella ruta, y de manera consecutiva lo irían rotando para que también le tocara ir conmigo. Después de recibir nuestras indicaciones, decidimos pasar a comer algo mientras cargaban los camiones con las cajas que llevaríamos a su destino. Sin más, nos fuimos al pequeño comedero que estaba justo enfrente de donde estaban estacionados los camiones. Aprovechamos para charlar un poco y darle varias recomendaciones al nuevo chofer. No tardamos mucho en salir, ya que al ser frutas tenían cierto tiempo para llevarlas a su destino. Todo lo teníamos calculado por si surgía algún percance que no faltaba en la carretera, y siempre era mejor salir con algo de tiempo. Hasta este punto, todo iba normal, por decirlo de alguna manera. Lo que para nosotros, los traileros, era cotidiano. Terminamos de comer y nos dirigimos a nuestros camiones para comenzar a prepararnos y salir lo más pronto posible. Nos despedimos deseándonos buen camino, revisamos que todo estuviera bien, firmamos nuestra salida y subimos al camión. Nos despedimos con el gesto de mano en señal de buena suerte, levantando el dedo pulgar. Nos acomodamos en nuestros asientos correspondientes. Yo sería el primero en manejar, así que Daniel iría de principio como copiloto. Íbamos platicando animadamente de cuántas cosas se nos venían a la cabeza. Yo siempre traté a todos mis compañeros de la misma manera, aunque eran muy distintos entre sí. Para todos tenía el mismo respeto y sentía aprecio por parte de ellos. Pero algo pasó aquella tarde, y a continuación les voy a narrar lo sucedido. Después de un buen rato en carretera, sentimos hambre y preferimos parar donde fuera seguro, en un clásico comedero de los que hay en las orillas de las carreteras. Estábamos indecisos entre quedarnos a comer o pedir algo para llevar, ya que estaba nublado y temíamos que la lluvia nos tomara por sorpresa. Finalmente, decidimos que sería mejor llevar algo para el camino. Nos estacionamos y bajamos a comprar algunos alimentos y bebidas. En cuanto tuvimos nuestros paquetes, nos dimos prisa para subirnos al camión. Yo subí primero y noté que Daniel se había quedado parado en la puerta del camión, observando algo en su mano. Miraba con detenimiento un objeto o algo de color negro que yo no alcanzaba a distinguir bien. Sonrió burlonamente y se subió al camión mientras guardaba lo que tenía en su mano en el bolsillo de su chaqueta para luego ponerse el cinturón de seguridad. Yo no entendía qué pasaba y al ver mi cara de confusión sacó lo que se había guardado en el bolsillo. Para mi sorpresa, lo que Daniel tenía en su mano era una pequeña figura de la Santa Muerte, que supongo había dejado ahí Efraín. Él me había comentado que era devoto a la Santa Muerte. Siempre que subíamos al camión, se encomendaba a ella.
Le hacía una oración cerrando los ojos, a veces en silencio y otras en voz alta. Como les dije anteriormente, no conozco del todo ese culto, pero yo siempre respeté a Efraín. Cada uno de nosotros es libre de creer en lo que quiera, siempre y cuando no afecte a nadie con sus actos. A pesar de todo esto, siempre llegamos con bien a nuestros destinos. Efraín me decía: ya nos encomendé a la niña blanca, mi patroncita nos llevará y traerá con bien. Yo le agradecía y así emprendimos nuestro camino hacia el destino. Regresando al momento en que Daniel me mostró la figura de la Santa Muerte, le comenté que tal vez Efraín la había olvidado, ya que era mi copiloto y sin darse cuenta se le había salido de su chamarra o de la pequeña mochila donde guardaba sus pertenencias cuando salíamos de viaje. Entonces, con una carcajada burlona, Daniel miró a la pequeña Santa Muerte que aún tenía en su mano, y mientras yo encendía el motor para iniciar el viaje, él decía cómo era posible que Efraín creyera en algo así, refiriéndose con palabras muy despectivas y groseras hacia la figura. Yo lo escuchaba y pensaba que no me parecía correcto cómo se refería a la Santa Muerte. Después de todo, el hecho de que nosotros no profesáramos el mismo culto no nos daba el derecho de faltarle al respeto. Efraín era un buen compañero y también merecía nuestro respeto. Terminé de escuchar toda la letanía de ofensas y descalificaciones que salían de la boca de Daniel, y por fin le contesté lo que yo opinaba al respecto. Él también se rió de mí, pero le dije que solo era cuestión de respetar lo que no es nuestro y no conocemos. Sin entrar en discusión y controversias, le sugerí que era mejor dejar la figura en el tablero y que cuando regresáramos del viaje se la entregaría a Efraín. Le dije que no pasaba nada con que dejáramos la figura de la santa en ese lugar, por respeto al compañero y a ella misma. Daniel me miró incrédulo y me contestó cómo era posible que yo pensara así, que eso no era correcto y que de ninguna manera viajaría con la figura de la Santa Muerte durante todo el camino que aún nos faltaba por recorrer. No quise entrar en discusiones, solo le pedí nuevamente que la dejara donde le dije y que se olvidara de que estaba ahí. Le sugerí que fuéramos tranquilos a dejar nuestra carga y que siguiéramos como estábamos antes de que él encontrara la figura en el lugar del copiloto. Pero en lugar de hacer lo que le pedí, hizo algo que, a mi parecer, estuvo muy mal y fue hasta cierto punto indebido. Cuando le dije que dejara la figura para después dársela a Efraín, Daniel la miró nuevamente y a continuación abrió la ventana y lanzó la figura por los aires. Yo no podía detenerme y mientras cerraba la ventana, Daniel, con ofensas, dijo que así se sentía mejor, que ahora sí estaríamos bien y que no era culpa suya sino de Efraín por andar dejando sus cosas donde sea, incomodando a las demás personas que no piensan ni creen en cosas así. Yo solo le contesté que lo que hizo no era correcto. La figura tenía un dueño y debió entregársela a él. Daniel se rió de nuevo y dijo: lo hecho está. Mejor voy a poner la radio y cambiemos de tema. Yo callé y seguí manejando con la incomodidad por dentro. Aunque dijera algo más, ya no podía remediar nada, así que durante el camino preferí guardar silencio. Llegamos a nuestro destino ya por la noche. Mientras descargábamos las cajas, pensé en llamar a Efraín para preguntarle si se le había olvidado la santa, pero me arrepentí, porque tal vez se molestaría al saber que no hice nada más por evitar lo que pasó, o podría causar problemas entre ellos. Pedí disculpas a la Santa Muerte. Le dije que intenté evitar lo que mi compañero hizo, que no estaba en mis manos, y que ojalá Efraín no se molestara conmigo si buscaba la figura en el camión y ya no la encontraba. Estaba sumido en mis pensamientos mientras seguimos descargando, pero seguía con un dejo de incomodidad. Ya lo que quería era regresar con bien a mi trabajo y luego a mi casa, cumplir como siempre lo había hecho y de la mejor manera. Aunque respetaba a mis compañeros, me sentía mal por lo que había pasado horas antes. Terminamos de descargar y por la hora sabíamos que ya no podremos regresar,
por lo que tendremos que quedarnos a descansar y pasar la noche en aquella ciudad. Entonces, buscamos un lugar para estacionar el camión y salir en cuanto amaneciera. Cenamos algo de lo que habíamos comprado y platicamos un rato. Traté de que se me pasara el mal rato, pero ya no veía a Daniel de la misma manera. Después de todo, el gesto que tuvo me había causado conflicto e incomodidad. Terminamos de cenar y le dije que descansaría un poco porque estaba cansado de manejar y de bajar las cajas. Daniel me dijo que él igual, así que le propuse descansar lo más que pudiéramos para estar lo más frescos posibles para el regreso. Nos dimos las buenas noches y nos acomodamos en la pequeña cabina para descansar. No me di cuenta del momento en que me quedé dormido, pero sí tengo presente el sueño que tuve. Me encontraba manejando solo, en medio de la noche, con una lluvia copiosa. Veía cómo se deslizaba la lluvia por el cristal, mientras el limpiaparabrisas intentaba limpiarla, aunque no me dejaba ver con claridad. Sentía angustia al notar a medias el camino por donde iba. Conducía por la carretera y a los lados solo veía bosque, un bosque espeso y oscuro, rodeado de un silencio sepulcral. Tal parecía que estaba dentro de una película de terror. De repente, frente a mí, pude ver la silueta de algo oscuro que no distinguía hasta que me acerqué más. Era un ser oscuro con capucha. No le podía ver la cara, solo una sotana con esa capucha que no me permitía ver su rostro. Pero al acercarme más, de repente empecé a sentir frío y pensé que era por la humedad que provocaba la lluvia. El sueño era muy vívido, era tan real, y lo más impactante fue cuando me acerqué y, al estar casi frente a ese ser, levantó su capucha, ya que todo el tiempo que la observé estaba agachada. Pude ver que del fondo de la capucha, tipo monje, se asomaba una calavera, mostrándome las dos filas de dientes, como si tratara de decirme algo que no podía entender, aunque viera esa mueca cadavérica, porque la lluvia que caía en el vidrio me lo impedía. Pero el frío aumentaba y mi miedo también. No sabía qué sucedería y no podía detener mi marcha, como si ese ser me impidiera parar el camión para no arrollarlo. De verdad, el sueño era impactante. Sentía que el corazón se me salía. La lluvia se escuchaba muy fuerte en el techo del camión y los relámpagos retumbaban en las orillas de la carretera. Uno de ellos impactó cerca de la tétrica figura, dejándome ver que de la manga de su sotana se asomaba una mano esquelética, haciéndome una señal con el dedo índice, como señalando algo. Entonces quise frenar y detenerme, pero recuerdo haber impactado mi camión contra este ser, atravesándolo, y en ese momento me desperté, sintiendo el frío tal como en mi sueño. Estaba sudando frío, me sentía aterrado por el sueño, incluso noté que temblaba un poco. Daniel estaba profundamente dormido y me alivió que no se percatara de lo que me pasaba. Pero al poner atención, en verdad estaba lloviendo, tal y como lo había soñado. Pensé que ese era el frío que también había sentido en el sueño, pero lo que en verdad me preocupaba era la figura que vi en él. Para mí, era la representación de la Santa Muerte. Me preocupé y hasta de cierta manera me sentí culpable. Me vino de nuevo a la mente lo que había pasado con la figura. Estuve pensando, mientras se me pasaba la agitación de la pesadilla, en lo que me había querido decir cuando me señaló con su dedo, o mejor dicho, con los huesos que representaban una mano. Mil cosas me vinieron a la mente. Ya quería regresar a casa. Estaba de verdad preocupado, como si yo hubiera sido quien lanzó a la Santa Muerte por la ventana. Nunca tuve ningún inconveniente en que Efraín nos encomendara a ella, pero ahora, con lo que había hecho Daniel y con el sueño que había tenido, ya no sabía ni qué pensar. Miré la hora y apenas habían pasado un par de horas, lo cual me decía que me había quedado dormido pronto, porque me venció el cansancio. Necesitaba que se me pasara la preocupación que tenía. Pensé en dormir de nuevo. La lluvia ya estaba amainando,
Todavía tenía unas horas para descansar. Entonces tomé mi pequeña frazada, que siempre llevaba conmigo, y me cubrí para descansar un poco más. Claro que no pude negar que me sentía inquieto por todo lo que había sucedido en mi sueño, o mejor dicho, pesadilla. Me acomodé de nuevo, cerré mis ojos y me dejé llevar por la leve lluvia que casi se apagaba y arrullaba con un sonido en el techo del camión. Sobresaltado, desperté y como si me hubieran puesto un resorte, me levanté de donde estaba recostado. Tanto Daniel como yo escuchamos un ruido afuera del camión, como si hubieran golpeado con algo el techo. Lo primero que pensamos es que tal vez algunos ladrones de mercancía estaban afuera del camión. Esto no es extraño, por el contrario, es de lo más común en las carreteras. No solo los accidentes, percances y demás, también los asaltos están a la orden del día. Lo primero que hicimos fue tomar el radio del camión para comunicarnos con la central y dar parte. 2 veces más escuchamos los sonidos, pero lo que más nos hizo extraño es que no veíamos pasar a nadie. No escuchábamos pasos, ni voces, nada, solo esos golpes en el techo, como si golpearan con algo metálico, una especie de machete o algo similar. Daniel dijo que tal vez era una especie de aves o algo así, y que era posible que estuvieran golpeando con su pico. Yo le dije que yo no creía que eso fuera posible, ya que eran sonidos metálicos, lo que descartaba la idea de que fueran aves. Pero entonces nos preguntamos qué podía ser eso que golpeaba el techo sin emitir más sonidos. Si fueran aves, se escucharían graznidos, aleteo o algo parecido. Estábamos confundidos, pero aún así, y con el temor que teníamos, pensamos en asomarnos para saber quién o qué golpeaba el techo. Aunque no eran golpes continuos, sí se escuchaban claros. Pensé que tal vez, debido a la lluvia, algún anuncio se había desprendido de su lugar, aunque esto tampoco nos convencía mucho, porque estábamos en un lugar donde no creíamos que fuera posible que algo así llegara hasta el techo del camión. Pero algo teníamos que hacer, y aunque los sonidos iban cesando, teníamos que asegurarnos de qué era lo que golpeaba. Esperamos un tiempo más y finalmente dejamos de escuchar los ruidos, por lo que pensamos que era hora de asomarnos a ver qué estaba pasando. No teníamos con qué defendernos, pero al no escuchar pasos que bajaran del techo, decidimos salir a investigar. Cada uno tomó una llave de las que usábamos para cambiar una llanta. Era lo único que teníamos a la mano para defendernos en caso de algún ataque. Estábamos nerviosos, no podíamos negarlo. Íbamos a arriesgarnos, pero ya no escuchábamos ningún sonido, así que era el momento de ver quién nos había causado tantos sustos. Abrimos lentamente ambas puertas del camión, mirando todo el tiempo tanto el techo como los lados del camión. No queríamos sorpresas, no sabíamos qué esperar. Tratamos de sincronizar nuestros movimientos para que no nos tomaran desprevenidos. También habíamos llamado a nuestra central para avisar de lo que estaba pasando, lo que de cierta manera nos tranquilizaba, ya que la mercancía ya había sido entregada. Solo teníamos que ver quién o quiénes nos estaban poniendo nerviosos con aquellos ruidos metálicos en el techo del camión que nos causaron tantos sobresaltos. Al salir casi al mismo tiempo, empuñando nuestras llaves de manera de defensa, Daniel y yo nos hacíamos señas con las miradas para checar el techo del camión. Al momento de sorprender a quien estuviera arriba, a la cuenta de 3, resultó que no había nadie. No había muestra alguna de que alguien hubiera estado parado arriba, golpeando en el techo. Tampoco había nada metálico que pudiera haber causado esos extraños sonidos. Nada se había desprendido, ningún anuncio o algo similar que pudiera ser el causante de esos ruidos. No había manera de que algo o alguien hubiera estado en el techo, menos con la lluvia que, hasta instantes antes, había sido fuerte y acompañada de relámpagos. Eso nos tenía desconcertados. Entonces, ¿qué había sido el causante de esos sonidos? Esa era la pregunta que seguía rondando en nuestras mentes, mientras nos rascábamos la cabeza. Entramos al camión de nuevo con la cara aún llena de dudas.
No podíamos haberlo imaginado, tal vez yo solo, pero ya éramos dos personas que habíamos escuchado lo mismo, lo que hacía que fuera imposible que solo fuera nuestra imaginación. Recuerdo que hasta el frío que tenía se me quitó. Le sugerí a Daniel que tomáramos un poco de café, pues dudaba que, con el susto que teníamos, pudiéramos conciliar el sueño de nuevo. Después de todo, ya no faltaba mucho para que llegara el amanecer. Así que sacamos el poco café que aún teníamos. Dimos aviso a la central de que todo estaba en orden y estábamos bien. Luego prendimos la radio para buscar una señal y escuchar un poco de noticias, o algo que nos ayudara a olvidar el mal rato vivido. En cuanto empezó a clarear, dimos marcha de regreso. Ahora era el turno de Daniel para manejar. Hacíamos pausas para reportarnos y hablar un poco de algunas cosas. El tema de lo que había pasado ya no lo quisimos tocar, pero seguíamos a ratos pensativos al respecto. Lo único que queríamos era llegar a entregar cuentas y guardar el camión. Yo anhelaba ir a casa con mi familia y descansar. Tendría que salir de nuevo, pero aún estaba nervioso e incómodo. Sin embargo, ya faltaba menos para llegar. Fue uno de esos viajes que nunca me habían tocado, al menos no de esa manera. Ya en casa, le platicé a mi esposa aquel sueño tan terrorífico que había tenido, y lo que habíamos vivido en el camión con los extraños ruidos en el techo. A ella también le pareció muy extraño todo aquello, pero había algo que omití contarle por olvido, lo que había sucedido con la figura de la Santa Muerte que Efraín había dejado olvidada en el camión. Al recordar este suceso y comentárselo, lo primero que ella hizo fue preguntarme si lo que yo había soñado no sería por causa de lo de la figura. Le contesté que, de ser así, ¿por qué la había soñado yo y no Daniel, que fue quien la arrojó por la ventana sin hacer caso de lo que yo le había pedido por respeto? Mi esposa estaba de acuerdo conmigo. Debemos respetar toda creencia ajena y fuera de nuestro conocimiento. No niego que esto me dejó pensativo y aumentó aún más mis dudas. ¿Por qué tendría que soñar yo con la santa y no Daniel? ¿Sería por haberme quedado callado y no decirle a Efraín lo que había sucedido con la figura que olvidó en el camión? No sabía qué hacer, pero ahora estaba más inquieto que al principio. En un par de días regresaría de nuevo a trabajar. Tenía que quitarme de la mente todo lo que había pasado, y en algún momento tendría que hablar con Efraín, pero no sabía cómo decirle todo lo que aquel día ocurrió. Llegó el día en que tenía que regresar a trabajar. Me preparé como de costumbre y, de camino al trabajo, iba pensando en cómo decirle a Efraín lo que había pasado. Estuve inquieto un par de noches, soñando cosas raras. Algunas las recordaba y otras no. Lo cierto es que no me sentía del todo tranquilo. Buscaría la manera de explicarle a Efraín lo sucedido con la figura de la Santa Muerte. Tal vez así estaría más en paz, especialmente ahora que trabajaríamos de nuevo en pareja, y sé que él la buscaría en el camión. Era costumbre, como les platiqué, que él nos encomendara a ella siempre antes de salir a carretera. Cuando llegué al trabajo, ya estaban haciendo el reporte para preparar las cajas que tendríamos que entregar esa vez. Saludé a Efraín y le pregunté si ya estaba listo para nuestro viaje. Lo vi tranquilo, como siempre, y me dijo que sí, que todo estaba bien y que, en cuanto cargaran el camión, nos alistaríamos para salir. Le dije que me daba gusto y que así lo haríamos. Entonces pensé en el momento de decirle lo que había pasado días atrás. Sin embargo, no me atreví a decirle que Daniel, a propósito, había lanzado por la ventana la figura de la Santa Muerte que él había olvidado en el camión el día en que nos salimos a carretera juntos. Seguí buscando el momento y las palabras justas para no causar tensión o incomodidad al buen Efraín. Un tiempo después llegó Daniel y ahora viajaría con el chico nuevo. Lo vi un poco serio, acostumbrado a verlo siempre bromista. Me pareció raro verlo así, pero no pensé nada más, tal vez el cansancio o algo más. Lo saludé como siempre y lo que se me vino a la mente fue que tal vez Efraín ya había hablado con él y esa era la razón de su seriedad. Me sentí más aliviado pensando en esa posibilidad.
Ya no tendría que decirle nada a Efraín si ellos ya habían hablado. Nos separamos para que cada uno de nosotros estuviera al pendiente de nuestra bitácora para salir. Cuando subimos al camión y una vez cada uno en su lugar, pensé que tal vez en el camino podría preguntarle a Efraín si sabía el motivo de la seriedad de Daniel. Sin esperarme nada, me quedé mudo al ver que Efraín sacaba de la bolsa de su chamarra su santa muerte para pedirle, como en cada viaje, un buen camino para nosotros y hacer una oración. Yo no sabía qué decir y solo lo miré como asombrado, lo cual él notó al abrir los ojos después de su oración. Sonrió y me dijo que nos iría bien, como siempre. Yo no supe qué contestarle, así que solo me limité a darle las gracias y a colocarme el cinturón para que pudiéramos salir después de que nos dieran la orden. Efraín estaba muy tranquilo y ni por asomo se notaba molesto. Si acaso Daniel le había confesado lo que hizo con su santa muerte, tal vez lo disculpó. Yo me hacía mis propias conjeturas. Más adelante, cuando llegamos al comedero, bajamos aprovechando para descansar un rato. Mientras nos traían los alimentos que pedimos, aproveché para preguntarle si su santa muerte era nueva o la misma de siempre, porque me había parecido distinta. Era un pretexto, claro, porque me moría de curiosidad. Es que me parecía muy difícil de digerir lo que había visto antes. Efraín, mientras miraba a la señora que nos atendía pasar con las charolas de comida a otras mesas, me miró como escudriñando la curiosidad en mis ojos y me contestó: «Es la misma, amigo. Sabes que siempre me encomiendo a ella, o mejor dicho, nos encomiendo, aunque sé que tú no crees en ella. La tengo desde hace muchos años, me la regaló un compañero que ya no está con nosotros en este plano, desde hace ya algunos años. Era un muy buen compañero que también creía en ella». Yo respiré profundamente y le respondí con una sonrisa, diciéndole que entendía todo eso. Le pregunté si nunca se separaba de ella, a lo que me contestó con una sonrisa sonora: «Solo cuando me cambio de ropa». Luego, con seriedad, añadió que siempre la traía consigo. Entonces le pregunté si alguna vez la había olvidado en el camión sin darse cuenta, y su respuesta me sorprendió. «Sabes, hace unos días no la encontraba. Estaba seguro de que se me quedó aquí en el camión. Pensé que la tenía en mi chamarra en casa, y nunca la saco más que, como tú sabes, para rezarle, y luego la vuelvo a guardar. Hice otras cosas y más tarde la busqué de nuevo y ahí estaba». Luego la sacó de su chamarra y me la mostró en su mano, diciendo: «Mírala, aquí está conmigo, como siempre, cuidándome». Yo ya no supe qué decir. Era la misma figura que una vez tuvo en sus manos Daniel, y que mis ojos no pudieron engañarme. Era la misma que vi ser arrojada por la ventana del camión y que salió volando por los aires. De nuevo quedé sin palabras. Después nos sirvieron la comida y cambiamos de conversación. Ahora era un misterio aún más grande para mí. Cómo, estando la Santa Muerte en el camión, apareció después en la chamarra de Efraín. Eso no lo podía explicar. Era un total misterio para mí. Tomamos camino rumbo a donde teníamos que entregar nuestra mercancía. Íbamos escuchando la radio después de reportarnos a la central. Íbamos muy tranquilos, platicando de varias cosas. En una pausa, pensé en el hombre que le había regalado la figura de la Santa Muerte a Efraín, por lo que me dijo: «La había tenido con él un tiempo. Me explicó que tiene mucho más valor si la santa te la regalan, sin importar el material de lo que esté hecha, más que si tú la compras. Ahora tenía mucho más valor, ya que la persona que se la regaló ya había partido de este mundo. Supuse que era muy especial para él, y esto me dejó muy impresionado. Yo desconocía muchas cosas sobre este culto, y ahora descubría algo más». Nos cayó la noche en el camión. Íbamos a comprar algo para cenar. Hacía buen clima y aprovechamos para ya no bajar. Descansaríamos lo más que se pudiera porque ahora me tocaría a mí manejar. Mientras cenábamos, hicimos algunas llamadas y después escuchamos un poco de música para relajarnos y poder dormir algunas horas antes de continuar con nuestra ruta.
Tardé un poco más que Efraín en dormir. Apagué la radio y me acomodé bien. Esta vez tomé mi frazada desde el principio, aunque no tenía frío. Las madrugadas siempre refrescan y era mejor tenerla cerca. Así, finalmente, sin darme cuenta, mientras miraba un poco por la ventana, me llegó el sueño. Cerré la pequeña cortina y decidí dormir. Empecé a soñar. Me veía en la noche de nuevo manejando, pero esta vez ya no llovía. Se notaba solo la noche oscura, casi sin estrellas, y mientras recorría el camino, pude ver que, de mi lado derecho, entre los árboles, caminaba un hombre con la cabeza agachada y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Se notaba algo de tristeza en él, pero por lo oscuro no podía distinguir quién era. Solo su vestimenta, pantalón de mezclilla y una camisa polo roja, nada más. Yo seguía manejando y sentía, en el sueño, que la oscuridad me invadía. ¿Quién sería ese hombre solo en medio de la noche? Pero esto no quedó ahí. Al seguir avanzando, vi que el hombre llegaba casi hasta el fondo de unos árboles que estaban a un lado de lo que parecía una casita en obra negra, muy pequeña. Lo vi entrar y lo primero que pensé fue que ahí no podía quedarse nadie. Era muy pequeña y se notaba que no tenía nada. Pero lo más extraño aún era que detrás de él se veía una especie de bruma, o al menos eso pensé, hasta que le fui tomando forma. Era una forma que a la distancia reconocí, una forma que ya había visto antes en mis sueños. Era de nuevo el ser con la sotana y la capucha negra, la figura que vi en aquella pesadilla, la que señaló con su dedo huesudo hacia un punto que no sabía hacia dónde se dirigía, la que distinguí con mucha dificultad a través de aquella copiosa lluvia y que mi camión atravesó. Era la figura de la Santa Muerte. Iba como flotando detrás de aquel hombre cabizbajo y triste, como si quisiera cubrirlo con su velo. En el sueño sentí mucha tristeza, como si aquel hombre me contagiara de la tristeza que él sentía, pero de cierta manera también me generaba paz. No sabía cómo describirlo. Seguí mi camino hasta que, poco a poco, las dos figuras se iban desvaneciendo a lo lejos. Aún dormía cuando nos despertó, después de un tiempo, el sonido de la alarma de mi reloj. Era hora de continuar con nuestro camino. Al día siguiente, llegamos a la central con el camión vacío y listo para dejarlo para una próxima carga. Lo que notamos al llegar fue que había varias caras largas, tristes, otras preocupadas. Entonces preguntamos si pasaba algo malo. Unos compañeros, antes de comentarnos lo sucedido, nos preguntaron si no nos habíamos enterado de lo que pasó. Les dijimos que no, que íbamos llegando. Entonces, uno de ellos nos dijo que debíamos habernos enterado por medio de la radio de la central. Todos lo escuchamos por la madrugada. Contestamos que debió ser porque estábamos descansando, y tal era el cansancio que no podíamos escuchar nada por quedarnos dormidos. Entonces preguntamos qué era lo que no nos habíamos enterado. Un compañero checador se acercó para decirnos lo que había sucedido en la madrugada. Unos compañeros traileros habían tenido un accidente. Otro camión se les había atravesado. Uno de ellos estaba en el hospital y, por fortuna, solo había tenido lesiones que en un par de semanas sanarían por completo. Pero lamentablemente el otro compañero, el que iba manejando, no tuvo la misma suerte y desafortunadamente había perdido la vida en el acto. No podíamos creerlo. Qué lamentable suceso. Pobres de nuestros compañeros. Y cuando casi nos caemos, fue cuando nos dijeron de quiénes se trataba. Resulta que los compañeros del accidente habían sido precisamente el chico nuevo que hacía poco había viajado con Efraín, y el otro era Daniel. Cuando Efraín preguntó quién de los dos había perdido la vida, antes de que le contestaran los demás compañeros, yo ya lo sabía. El que ya no estaba con nosotros era justo Daniel. A pesar de todo, no lo podía creer. Daniel ya no estaba en esta vida. Yo no dije nada de mis sueños, pero todo, como si fuera una cascada de agua fría, se me vino a la mente.
Tal vez, en el momento en que eso estaba sucediendo, yo estaba soñando con él, cuando me pareció ver a un hombre caminar con toda esa tristeza, y después la figura espectral de la Santa Muerte, acompañándolo en su camino hacia la eternidad. No quise indagar más, pero quería dejar mi mente tranquila, y por eso rondaba en mi mente una pregunta que después le hice al compañero que iba con Daniel el día de aquel terrible accidente. La pregunta fue: ¿cómo iba vestido Daniel aquella vez? Le dije que quería imaginármelo tal como era siempre, alegre, dejar esa imagen en mi mente, y no mentía. Lo que me dijo creo que ya me lo esperaba, con una playera polo color rojo y pantalón de mezclilla. Supe que esto no me iba a impactar, y me dijo algo más que no le pregunté, pero que creo que era importante para él compartir. Durante el camino hacia donde iban, notó a Daniel algo triste, como si presintiera que algo le iba a pasar. No sabía cómo describirlo, pero comentó que Daniel decía que había tenido días sin dormir, o que, cuando dormía, tenía ciertos sueños que lo tenían preocupado. Repetía que se arrepentía de algo, que había hecho algo malo, y que ahora sabía que no debió haberlo hecho, pero nunca mencionó qué era. Daniel no dijo nada, pero yo sí sabía a lo que se refería. De golpe vino todo a mi mente, aquella vez que viajamos juntos, cuando se burló y ofendió a la Santa Muerte. Ahora pienso que tal vez no es que ella tomara venganza, es que tal vez él ya tenía marcado su destino, y por eso se encontró la figura de la Santa en el camión, justo ese día y en su lugar. No hay coincidencias, solo que no supo cómo manejar lo que había visto. Tal vez mis sueños me lo decían, tal vez era la señal que la Santa hizo con su dedo. Son muchas cosas que quedarán en mi mente y que nunca sabré, pero lo cierto es que, de nuevo, cuando le platiqué este lamentable hecho a mi esposa, me repitió lo mismo. Si no conocemos algo, es mejor respetarlo. Simplemente respetarlo, porque no sabemos qué hay más allá de nuestro plano ni el poder que tiene. Cada persona tiene sus creencias y su culto, y si es desconocido para otros, aún más. Desde entonces sigo respetando lo que desconozco, y ahora más que nunca. Ya no trabajo en aquella empresa de camiones, me jubilé. Sigo en contacto con Efraín, y me dice que él sigue encomendando desde su hogar a todos los compañeros camioneros y pide por todos ellos. Y claro, sigue pidiendo a su niña blanca, la Santa Muerte, para que todos tengan un buen camino y regreso a casa. Las carreteras de México guardan secretos que pocos se atreven a contar. Entre montañas, curvas peligrosas y noches interminables, hay rutas que se convierten en escenarios de lo inexplicable. Esta noche, nos adentraremos en uno de esos relatos que pondrá a prueba tus nervios. Imagina manejar solo en una carretera oscura, con la neblina rodeándote, el silencio interrumpido solo por el rugido del motor, y de repente, algo aparece frente a ti. ¿Qué harías si te das cuenta de que no estás tan solo como pensabas? ¿Y tú, que nos estás escuchando, alguna vez has vivido algo extraño o aterrador mientras viajabas por carretera? Queremos saberlo. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Crees que hay algo más allá de lo que podemos ver? Queremos leer tus historias y opiniones. Soy trailero desde hace 20 años. He recorrido casi todo el país llevando cargas de un lugar a otro, y aunque he visto cosas raras en las carreteras, nada se compara con lo que me ocurrió aquella noche en La Rumorosa. A veces pienso que fue un sueño, una alucinación, pero cada vez que cierro los ojos, revivo ese momento y siento el mismo miedo desgarrador. Todo comenzó cuando me asignaron una ruta nocturna de Tijuana a Mexicali. Llevaba un remolque cargado de electrodomésticos que debía entregar al amanecer. Salí tarde del almacén, casi a las 10 de la noche, porque hubo un problema con los documentos. La Rumorosa ya me había puesto los nervios de punta en el pasado, con sus curvas cerradas y el riesgo constante de que algo salga mal. Esa carretera tiene fama, y no solo por los accidentes. El clima estaba frío, y una neblina ligera comenzaba a cubrir el camino mientras ascendía por la pendiente.
Encendí el radio para acompañarme, pero la señal se perdió al poco rato. Era solo yo, el rugido del motor y el ruido del viento chocando contra el parabrisas. Intentaba mantener la concentración, pero no podía evitar pensar en las historias que había escuchado de otros traileros, fantasmas, luces extrañas, la famosa mujer que pide aventón y desaparece antes de llegar al destino. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, un reflejo de mi cansancio. Pero no. Era un hombre parado al borde del camino, levantando la mano como si pidiera que me detuviera. Su figura era alta, demasiado delgada, y sus rasgos eran difíciles de distinguir por la neblina. Mi instinto fue acelerar, no detenerme. Cuando pasé junto a él, me atrevo a jurar que volteó la cabeza para mirarme directamente. Sus ojos brillaban como brasas, rojos e intensos. «Es el cansancio», me dije en voz alta, intentando calmarme. Pero no funcionó. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Miré al retrovisor, y ahí estaba otra vez. Esa figura oscura, ahora de pie sobre la carga de mi remolque. Frené en seco, y el sonido de los frenos chilló como un grito. ¿Qué diablos estaba pasando? Apagué el motor y tomé mi linterna. Salí del camión con el corazón a 1000 por hora, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación. Rodeé el remolque con la luz en alto, pero no había nada ni nadie. La carga seguía bien asegurada y el suelo estaba vacío. Cuando subí de nuevo a la cabina, me congeló el aliento. En la ventana del copiloto, escrito en el empañe del cristal, había un mensaje. «No sigas». Mi mente entró en pánico. Limpié el cristal con la mano, pero las palabras seguían ahí, como si hubieran sido grabadas en la ventana. Encendí el motor sin pensar y me puse en marcha, dejando atrás ese lugar lo más rápido que pude. Pero mientras avanzaba por la carretera, la sensación de que algo o alguien me observaba no me abandonó. Sentía que no estaba solo. Y lo peor de todo es que todavía me faltaba mucho camino por recorrer. Con cada kilómetro que avanzaba, el camino se volvía más estrecho, o al menos eso parecía. La neblina había cubierto todo, y los faros apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. Intentaba concentrarme en las curvas y en el camino, pero mi mente seguía dando vueltas a lo que había visto. De repente, un golpe seco sacudió el remolque. Fue tan fuerte que sentí como si algo se hubiera soltado de la carga. Frené otra vez, con el corazón en la garganta. Estacioné en un pequeño espacio al costado del camino y bajé para revisar. La linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba la parte trasera del camión. Todo parecía en orden. Las correas seguían aseguradas y la carga no mostraba signos de haber sido alterada. Pero entonces lo vi, unas huellas enormes en la grava, justo al lado de las ruedas. No eran humanas, ni de algún animal que yo conociera. Eran alargadas, con algo que parecían garras al final. Seguían un camino hacia el otro lado de la carretera y se perdían en la neblina. «No puede ser», murmuré. Intenté convencerme de que no era real, de que estaba viendo cosas, pero el frío en mi pecho no me dejaba pensar con claridad. Un ruido gutural, como un gruñido profundo, se escuchó desde la neblina. Era un sonido que hacía vibrar el aire, algo que no había escuchado en mi vida. Retrocedí hacia la cabina, intentando no perder de vista el lugar de donde provenía el ruido. Subí al camión y cerré la puerta de golpe, asegurándome de bloquearla. Encendí el motor con las manos temblando y pisé el acelerador. Necesitaba salir de ahí. Mientras avanzaba, algo cruzó frente a los faros. Fue tan rápido que apenas pude distinguirlo, pero era grande, mucho más grande que cualquier animal que pudiera estar en esa carretera. El camión derrapó ligeramente y tuve que luchar con el volante para mantenerme en el camino. El gruñido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si me estuviera siguiendo. Sentía que algo estaba a punto de alcanzarme y el miedo me empujaba a seguir adelante. Pero entonces, justo cuando pensé que había dejado todo atrás, una figura se materializó en medio de la carretera. Era el mismo hombre que había visto antes, pero ahora podía verlo con claridad.
Su piel era grisácea, como ceniza, y sus ojos seguían brillando con esa luz roja. Me quedé paralizado, incapaz de girar el volante. El camión atravesó la figura como si fuera humo, y una sensación helada recorrió todo mi cuerpo. No me detuve. No podía. Seguí adelante, con el corazón a punto de estallar y la mente en blanco. Lo único que quería era salir de la Rumorosa, pero sabía que lo que había visto no se quedaría atrás tan fácilmente. El camino comenzó a descender, y con ello, sentí un alivio momentáneo. La neblina empezó a disiparse, y por un instante pensé que había dejado todo atrás. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente cuando noté que algo no estaba bien. El aire dentro de la cabina se sentía más pesado, cargado, como si alguien estuviera respirando junto a mí. No puede ser, repetí en voz baja. Intenté ignorarlo, mantener los ojos fijos en el camino, pero un movimiento en mi visión periférica me obligó a voltear. Ahí estaba él, sentado en el asiento del copiloto. La misma figura alta y delgada, con esos ojos rojos que parecían perforar mi alma. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta se cerró, y lo único que podía escuchar era mi propia respiración agitada. El hombre me miró fijamente, y sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza. Te lo advertí. Mis manos temblaban en el volante. Intenté no perder el control del camión mientras la figura simplemente desaparecía, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de su presencia seguía latente, como una sombra que no podía sacudirme. Finalmente, vi las luces de Mexicali a lo lejos. Nunca había estado tan aliviado de llegar a mi destino. Al entrar en la ciudad, estacioné el camión en el punto de entrega y me quedé sentado en la cabina por varios minutos, intentando calmarme. Cuando bajé, noté algo que me heló la sangre. En la parte trasera del remolque, grabado en el metal como si hubieran usado garras, estaba un único mensaje. Esto no termina aquí. Esa noche, apenas pude dormir. Me registré en un motel de paso, pero el miedo seguía conmigo, como una sombra imposible de apartar. Los ruidos de la habitación parecían amplificarse, el goteo del grifo, el crujido de la madera bajo mis pies, incluso el zumbido de la vieja lámpara parecían susurrarme algo incomprensible. Me quedé sentado en la cama, mirando la puerta como si en cualquier momento algo fuera a cruzarla. Por la mañana, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Quizá mi mente había exagerado las cosas. Pero cuando regresé al camión para continuar mi ruta, vi algo que confirmó mis peores temores. Las huellas seguían ahí, rodeando el remolque, pero ahora eran más profundas, como si algo pesado hubiera estado caminando alrededor durante la noche. Me subí al camión con el corazón acelerado, decidido a entregar la carga y salir de Mexicali lo más rápido posible. Durante el trayecto hacia el almacén de entrega, el ambiente seguía siendo extraño. Los otros conductores que cruzaban a mi lado parecían no mirarme, como si yo no existiera. Incluso las calles parecían más vacías de lo normal. Al llegar al almacén, el encargado de la recepción notó mi estado nervioso. ¿Está todo bien?, me preguntó mientras revisaba los papeles. Quise decirle que no, que nada estaba bien, pero solo asentí y le entregué los documentos. Me di la vuelta para revisar la descarga y lo vi, una marca en el costado del remolque, como si algo hubiera arañado el metal. No era profunda, pero era lo suficientemente grande para notar que no era algo humano. ¿Qué es eso?, me preguntó el encargado, señalando la marca. No lo sé, respondí en un susurro. Esa fue la última vez que manejé por la Rumorosa. Hasta el día de hoy, no puedo explicar qué fue lo que viví esa noche, pero cada vez que escucho una historia sobre esa carretera, no puedo evitar pensar que no soy el único que ha visto algo allá afuera. ¿Algunos de ustedes han llegado a tener alguna experiencia en la carretera? Algo que ustedes ven y no le pueden dar una explicación lógica. Si es así, los leo en los comentarios. La gallina negra. Esta historia me ocurrió a principios de este año, mientras transitaba en mi camión por las carreteras del estado de Oaxaca. Me habían cambiado unas semanas antes la ruta de entrega. Mi nombre es Agustín,
y hago entregas de productos para papelerías grandes o para tiendas departamentales. Soy sincero, no me había sucedido nada parecido, pero esa noche fue algo muy desagradable y que me gustaría platicarles a continuación. Recuerdo bien que yo iba manejando por ahí de las 6 de la tarde. Salí con mi camión y todo iba bien. O bueno, eso es lo que yo pensaba. Llevaba unos cuantos bocadillos para no bajar tantas veces del camión, sobre todo cuando se oscureciera. Incluso había preparado bien el camión con la suficiente gasolina para hacer menos escalas posibles, y más, porque tendría que manejar esta vez solo el camión. No iba con ningún compañero y me gustaba ir lo más atento y despejado posible. Hice una parada para hacer unas cuantas llamadas y luego continuar con mi camino. No era la primera vez que iba por allá, pero ya tenía mucho tiempo que visitaba ese estado, y las veces que llegué a ir me tocó ir a la capital. Esta vez iría al municipio de Santa Lucía del Camino. Tenía que pasar por un puente llamado Calapa para llegar a mi destino. Lo que me gustaba es que conocía lugares nuevos y probaba comidas deliciosas en cada lugar donde tenía que visitar. Entre varias cosas que me gustaba es comer en los lugares que se encuentran a un lado de las carreteras. Podemos estacionarnos y mirar los paisajes que están verdes con sus frondosos árboles, mientras degustamos algo ahí mismo. Algunas truchas, pero esto procuraba hacerlo con mis compañeros y en las tardes o mañanas, según fuera el caso de la hora de nuestra llegada o salida a donde nos tocaba ir. Anteriormente había escuchado comentarios de mis compañeros acerca de cosas paranormales en algunas carreteras que habían recorrido alguna vez. A mí no me había pasado nada aún, o eso quería creer, y es que en mis recorridos procuraba concentrarme y no pensar en nada de esas cosas. Y es que tal vez yo mismo me engañaba, tal vez en algunas ocasiones creía ver cosas en medio de la carretera, pero prefería hacerme a la idea de que era algo normal, de darle cierta lógica a lo que veía, que serían pocas veces. Justificaba algunas figuras o neblinas que según yo eran por el clima, o se debían al cansancio que llevaba la mayoría de las veces, pero nada me prepararía para lo que aquella vez, en aquel bello estado de Oaxaca, viviría, y esta vez no podría por nada del mundo justificar lo que vieron mis ojos y lo que escuché. No podría mentirme a mí mismo. Recuerdo que aún me faltaba mucho para llegar a mi destino, pero desafortunadamente se me habían terminado mis reservas de café y tenía sed. El clima estaba templado y había ocurrido lo que tanto me disgustaba hacer, y esto era bajar a comprar algo. Me había acabado también los bocadillos y solo tenía guardados unas cuantas golosinas, pero no serían lo suficiente para llegar a mi destino y necesitaba algo sencillo. Pero estaba en el entendido que por la hora no encontraría nada por el camino, solo hasta llegar a una gasolinera o tal vez algún pequeño restaurante o comercio. Entonces, resignado, continué lamentando mi equivocación esta vez. Cambié la radio de estación para escuchar hasta donde me permitiera la estática, fueran las noticias o en su defecto alguna estación de música. Estaba tranquilo y con el clima a gusto. Solo necesitaba llenar mi termo de café, comprar otras botellas de agua, algún bocadillo y si pudiera en el camino encontrar algún lugar donde descansar para continuar mi marcha. Por fortuna, más adelante, pude ver una estación de gas. Aprovecharía para bajar y así ir por mis provisiones. Vi la hora en el reloj y eran las 9 de la noche menos 15. Buena hora para hacerme de lo que necesitaba. Ya con todo lo que necesitaba, subí a mi camión y me dirigí a cumplir con mi recorrido. Pero tendría una sorpresa más adelante. A un lado de la carretera, ya solo veía árboles y algunas cosas más al fondo.
pero era muy raro porque casi todo estaba lleno de árboles. Con dificultad encontré una estación en la cual estaban poniendo música típica de la región y el locutor explicaba cada una de las canciones y me parecía muy entretenida la estación. Así continuaba manejando y con la tranquilidad de ver que llevaba horas y todo hasta llegar a donde haría mi entrega. Estaba contento y solo necesitaba un lugar donde descansar tranquilo, o en su defecto, donde estacionar mi camión con seguridad. Más adelante, entre todo ese paisaje, pude ver a la orilla de la carretera a una viejecita, o eso me parecía de lejos, pues la vi caminando a la orilla con lentitud. Llevaba un rebozo y una bolsa de mandado, como le decimos. Era un pequeño morral, y a medida que me acercaba a ella, tenía del otro lado de su mano un bastón hecho con alguna rama gruesa. Iba mirando el piso. Me pareció que no eran horas para que una señora de edad estuviera caminando sola, y menos en la carretera. Pensé que vivía por ahí, ya que muy al fondo se veían algunas casas y se escuchaban sonidos de algunos animales, pero sí me preocupó ver hacia la señora. Miré a ambos lados y afortunadamente no pasaban tantos coches ni camiones, pero aún así era preocupante para mí. Me fui acercando con el camión lentamente para no espantarla o sobresaltarla. No quería que la señora pensara que le quería hacer algo. Entonces le hablé con delicadeza, preguntándole si no necesitaba algo, mientras veía a su lado y hasta donde yo podía, si no la estaba esperando a alguien por ahí, pero ella seguía caminando sin escucharme. Ahora le hablé un poco más fuerte. Le dije: «Señora, disculpe, ¿necesita ayuda? ¿La puedo llevar o acercar a donde usted va?» La señora dio unos cuantos pasos más y luego se paró sin darme la cara. Por lo menos pensé, ya me escuchó ahora sí. Le repetí que si la podía acercar a donde ella iba para que no caminara. Ella por fin me contestó: «Gracias, hijo, solo voy aquí cerca». Yo le dije: «Señora, no camine, yo la llevo». Entonces miré que podía estacionarme más adelante y por lo menos acompañarla más adelante para que ella no fuera sola. Le dije que si alguien la esperaba, y ella me contestó que hacía tiempo que nadie la esperaba, que yo siguiera mi camino y que ella podía llegar sola, que no le faltaba mucho. A mí se me hizo feo al escuchar eso, entonces avancé un poco con el camión para estacionarlo y ayudarla a la señora. Me bajé del camión y lo cerré bien, pues no tardaría mucho en acompañarla y regresar pronto. Habían muchos árboles que no dejaban pasar mucha luz, así que pensando en que la señora podría tropezar, aunque ella conociera perfectamente el lugar, habría que tener ese gesto con ella, así que le dije que me permitiera acompañarla a su casa, o por lo menos acercarla a donde ella iba. Tomé su bolsa para ayudarla y pude ver que solo llevaba hojas de plantas y otros envoltorios. Ella iba lentamente, pero seguía sin darme la cara aún. Su voz sonaba cansada por los años, pero gentil. No desconfiaba de ella, pero sí me gustaría verle la cara. Iba caminando detrás de ella con su bolsa, tratando de hacerle un poco de plática a la señora. Le preguntaba si había caminado mucho y que ya era tarde para que saliera sola. Ella escuchaba y tardaba en contestar. Después rió de una manera burlona, o al menos a mí me lo pareció, y me dijo: «Ay, hijo, aquí no pasa nada. Ya estoy grande, pero me sé cuidar muy bien. Me alcanzó la noche afuera, pero ya casi llegamos a dejar mi bolsa, y después ya veremos». Yo me confundí un poco. La escuchaba serena, pero algo raro había. Yo de vez en cuando volteaba a ver mi camión. Esperaba no entrar muy al fondo a donde iba la viejecita. Me daba pendiente dejar mucho tiempo mi camión, pero me preocupaba mucho dejar solo a la señora. A lo lejos vi una choza o casita algo rústica. Entonces me sentí aliviado de que estábamos cerca. Los árboles estaban muy altos y me impedían ver bien el camión, así que me pretendía darme prisa. Cuando giré la cabeza para ver a la señora, ya no estaba delante de mí. Eso era imposible,
No podía haber caminado con tanta rapidez. Solo iba unos 3 pasos delante de mí. Me paré para ver el camión y solo podría haber avanzado un poco. Le llamé, pensando que tal vez estaba delante de algún árbol, pero no me contestó. Miré a un lado y a otro. Todavía faltaba para llegar a la casita. Entonces, ¿cómo era posible que en instantes ya no la viera delante de mí? No sabía si buscarla o regresarme al camión. Estaba seguro que caminamos en dirección recta. No dimos ninguna vuelta, por lo que debía regresarme de inmediato. Su bolsa aún estaba conmigo. Estaba en el dilema de llevársela o dejarla junto a un árbol. Pensé que si pasaba alguna patrulla, me podría multar por dejar estacionado el camión ahí solo por mucho tiempo. Pero ya estaba desconfiando de esa señora. Miré de nuevo la bolsa para cerciorarme de que dentro no tenía nada importante, o mejor dicho, de valor. No me gustaría que la señora perdiera sus cosas tampoco. Al darle de nuevo un vistazo a sus cosas, eran plantas, polvos, envoltorios y otras cosas, pero nada de valor afortunadamente. Entonces dije, será mejor que la cuelgue en alguna rama de un árbol y que por la mañana ella la recoja. Entonces me llevé un susto enorme al momento de buscar una rama adecuada para dicho fin. En ese momento justo escuché una voz de mujer que me decía: «No dejes ahí mi bolsa, se la van a llevar». Y de inmediato la bajé y le contesté: «Señora, ¿dónde está? No la veo. Quiero dejarle su bolsa porque ya me tengo que ir. Se me hace tarde y puedo tener problemas en el trabajo». Por contestación escuché de nuevo unas risitas acompañadas de un sonido que al principio dudaba que fuera real. «Tráemela, no la dejes ahí». «Ándale, hijo, no seas maldito», contestó. «¿Dónde está, señora?» «Aquí ando, acércate y dame la bolsa». «No la veo», le dije. Así estuvimos un rato hasta que me disgusté y le dije: «Señora, no puedo estar jugando. No la veo entre tanto árbol y ya tengo que regresar a mi camión». Se hizo un silencio y después la señora me contestó que ahí estaba, que viera bien. Yo le dije que esto ya me estaba cansando, que le dejaba la bolsa en una rama y que cuando quisiera la tomara. Así lo hice y me di la vuelta. Después, detrás de mí, escuché una especie de cacareo y luego unas palabras: «No te vayas, hijo, ayúdame a entrar a mi casa, no dejes la bolsa arriba porque no la voy a alcanzar». Di unos pasos adelante para ir hacia mi camión y la señora seguía insistiendo en que no dejara su bolsa en la rama. Me decía: «Bájala». Yo ya estaba enojado y no quería entrar en su juego, y sin mirar atrás le dije firmemente: «Si no sale usted para darle la bolsa, la dejo ahí y me voy». Entonces, para mi completo terror, la señora me contestó: «Aquí estoy, hijo, pero no sé por qué no me ves. Voltea y me das la bolsa». Entonces, yo, para darle fin a este asunto, que ya me había molestado de sobremanera, miré hacia atrás y hoy lamento haberlo hecho, pues me llevé el susto de mi vida y que hasta estas alturas aún no olvido. Lo que tenía detrás de mí eran unos árboles, uno más grande que el otro, y la voz venía detrás de uno de ellos. Pero lo que más me molestó, y se lo hice saber, es que yo ya quería ayudarle y me había hecho perder tiempo valioso, y se me haría tarde para mi trabajo. Ella seguía hablando en un tono muy burlón diciendo: «Ay, hijo, es que te dije, me agarró la noche pero fuera, y ya no tuve tiempo de llegar a realizar algo a mi casita con mis ciervitas. Solo arrímamelas y te vas. Ándale, hijo». Y para esto le dije que salga del árbol para que le dé su bolsa y terminemos con esto. «Usted quiere su bolsa y yo irme a trabajar, por favor». La señora me dijo: «Estoy aquí atrás del árbol». Yo caminé unos cuantos pasos más y no podía ver a la señora. Solo pude ver con la linterna del teléfono el rebozo tirado que tenía puesto, pero a ella no la veía. Después le dije: «Señora, ¿dónde está? ¿Está usted bien?», le pregunté.
Sí, hijo, aquí estoy. Y para mi desgracia, cuando alumbré a la parte del árbol, de donde venía su voz y una risita baja, me llevé la enorme sorpresa macabra de mi vida. Frente a mí, tenía no a una señora, como esperaba verla, una señora mayor de cabello cano, con una rama por bastón para apoyarse. En cambio, ante mis ojos, tenía una gallina negra grande, casi del tamaño de un guajolote, que me miraba fijamente. Cuando abrió su pico y de su garganta salió la voz de la viejecita diciéndome: «Hijo, déjame aquí mi bolsa, ya no te entretengo más». Cacareó y después soltó unas risotadas horrendas, con una voz ahora distinta, ronca y cavernosa. Lo único que atiné a hacer fue correr lo más rápido que pude, sin mirar atrás, e incluso me tropecé varias veces. Afortunadamente, no estaba lejos de donde había estacionado el camión, pero los pasos hasta él se me hacían largos, sentía que el tiempo se me hacía eterno. En cuanto lo vi ahí, con las manos temblorosas, me subí rápidamente y con todo el temor del mundo, encomendándome a todos los cortes celestial, di marcha y seguí sin parar hasta que encontré un lugar a donde bajarme para tomar un café y tranquilizarme. Fue terrible lo que viví aquella noche. Ahora lo puedo contar, pero por mucho tiempo no podía hacerlo. Tuve miedo de tener un accidente, pero es que me dejó una horrible impresión ese ser, bruja o nahual, que vi en aquel viaje por carretera. Desde ese día ya no me paro en la noche a ayudar a nadie. Ahora sé que hay seres que podemos ver y en realidad pueden transformarse en animales y darnos el susto de nuestras vidas. También hoy sé que muchas de las cosas que ven mis compañeros son ciertas. A mí me tocó vivir una de las más feas que hasta hoy platico, y no lo puedo creer. Me pregunto cuántas cosas inexplicables podemos encontrar en medio de la noche, en una carretera de cualquier lugar, y más cuando nos paramos a ayudar a algún ser de estos sin saberlo. Soy transportista de profesión y en las rutas se ven cosas muy feas y malas. Lo que voy a relatar ocurrió en febrero del 2015. Me salió un viaje con destino a la localidad de Santa María, Catamarca, a la Lumbrera. Para arribar a mi destino debía atravesar un camino bastante largo y desolado. Para empeorar las cosas, no era el mejor momento para viajar. Estaba cansado, venía acumulando fatigas por no poder descansar a gusto. Sin embargo, negarse a viajar era una cosa imposible. Un colega antes de partir me preguntó si no deseaba cambiar el viaje por otro. No acepté la propuesta por la pena que representaba dejar un trabajo a medias y quedar mal con el jefe. Antes de partir, me acerqué a una estación de servicio a cargar combustible y aproveché para tomar un café en el drugstore. Mientras bebía mi café, me decía por dentro, qué lindo sería poder estar durmiendo a gusto en casa con mi señora. Por suerte, si terminaba este viaje tendría unos días de descanso. Pagué el café y regresé a mi camión. Al irme acercando al vehículo, me topé con un hombre, un motoquero mejor dicho, mirando por debajo del camión. No me animé a decirle nada, el tipo era gigante. Subí, encendí el vehículo y el sujeto se alejó. Esperé que se marchara y una vez que lo perdí de vista, inicié el viaje. Ya el movimiento, siento que una moto venía a mucha velocidad. Observo por el retrovisor y veo que se trataba del mismo hombre del drugstore. Por miedo aceleré y por curioso que parezca, el motoquero me igualó en velocidad y comenzó a hacerme señas dándome a entender que estacione en la banquina. Al tipo se le veía muy enojado. Yo, ofuscado, le comencé a tocar bocina y a gritar que dejara de hacer eso, que se iba a matar por andar a tanta velocidad. En medio de esa locura, veo que sobre el carril contrario se aproximaba un camión. En un segundo, cuando ambos vehículos se cruzaron, el motociclista desapareció.
Me detuve para ver qué pasó y no había rastro del tipo. En ese instante todo me pareció raro, pero opté por seguir el viaje. La noche estaba encima y no era bueno atrasarse, ya que el camino es de montaña. A los minutos del viaje, el celular se me descargó por completo y el tablero del vehículo prendió su luz. Lo único que funcionaba eran las luces delanteras. El trayecto se volvió muy oscuro, solo se veían las líneas del camino y un silencio total. Me dieron ganas de orinar y por más que traté de aguantar, no pude. Me orillé a un costado y fui a hacer lo mío. Al momento de reingresar, se me apareció un hombre a caballo, pero fue de eso de la nada. El tipo me lanzó una mirada fría y exclamó: «Se le ve muy cansado, compadre. ¿Por qué no descansa?» «Imposible, maestro. Tengo que llegar sí o sí a la lumbrera para entregar la carga. Se va a matar a este ritmo», sentenció el sujeto. Uno terco no hace caso y seguí manejando. El jinete se me quedó observando sin decirme más. El silencio de la ruta se rompió cuando escuché el motor de una motocicleta. Colocó las luces altas y observo que me acechaba el mismo motociclista. El tipo comenzó a gritar, iba manejando sobre el mismo carril. Cuando sentí que me chocaba de atrás, me desperté, caí en cuenta que me había dormido al costado de la ruta, había estado soñando. Refregué mi rostro e inicié el viaje. Pasó media hora y todo estaba tranquilo. No obstante, por el rabillo del ojo derecho, observo que alguien venía conmigo en el asiento del acompañante. Giro el rostro y veo al motoquero totalmente ensangrentado, como si hubiera sufrido un accidente. Quedé helado por unos instantes. «Te dije que pares, ¿no entiendes? ¿Acaso quieres matarme?» Inmediatamente me sujetó del cuello y en una mala maniobra, él da un vuelco espectacular. «Señor, señor, despiértese». El chico de la playa lo andaba buscando, dijo la encargada del drugstore. Para mi sorpresa, aún era de día y seguía en la estación del servicio. Anonadado, caí en cuenta que tuve un sueño dentro de otro. «¿Qué pasa conmigo? ¿Se quedó dormido?», me preguntó el playero cuando me acerqué. Sí, estoy bien. Me venció el cansancio», respondí. En eso se acerca a la playa un grupo de motoqueros por la ruta. Al verlos, le pregunto al muchacho: «¿Son problemáticos los tipos que llegaron?» «Para nada, son buena gente. Les gusta andar en moto, nada más. Nunca un problema con ellos. Lástima lo que le pasó a uno de ellos». «¿Qué pasó?», indagué. «Hace una semana uno de los muchachos se durmió manejando la moto. Cayó y murió en el acto», aclaró el playero. Me quedé sin palabras en aquel segundo. Saqué la billetera para abonar el gasto del combustible y mientras esperaba el cambio, se acercó un tipo. «Flaco, mira, tu camión está perdiendo líquido de freno». Tuve que dejar el camión en un taller cercano y mientras esperaba, caminé por los alrededores y así llegué a la vera de la ruta, precisamente a un altar improvisado. Por curiosidad me acerqué y quedé helado del susto. En la grutita estaba una fotografía de una persona. Era el mismo tipo con quien había soñado. Entendí por qué él estaba mirando por debajo de la camioneta. Él quería impedir una tragedia como la suya. Es lo que relaciono. En sí fueron muchas señales en un solo día que decidí irme a dormir, a descansar y nunca más manejar desvelado. Eran las 11:30 de la noche. Viajábamos de la ciudad de Salta a Tucumán. Veníamos 3 compañeros, cada uno en sus camiones.
Yo venía en el medio y vi que al compañero de adelante se le reventó una rueda del segundo remolque y por el celular le empecé a decir que se detuviera a la orilla. Este compañero no tenía mucha experiencia, tenía poco tiempo que empezó en este trabajo. Él tenía 24 años de edad. Le ayudamos a cambiar la rueda y entre charla nos empezamos a reír. En eso escuchamos como si dijera: Padre que estás en el cielo. Se escuchaba como murmullos en sí. Los tres, en ese mismo momento, nos dimos vuelta a ver a nuestro alrededor, como buscando a alguien. Yo, en ese mismo instante, supe que no había sido el único que había escuchado, pero ninguno de los que estábamos dijo nada. Seguimos cambiando la rueda y entre broma y broma nos volvimos a reír y volvimos a escuchar: Padre nuestro que estás en el cielo, y los murmullos seguían. La risa a todos se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo: ¿escucharon? Todos respondimos que sí lo habíamos escuchado desde hace rato. Les pedí que nos apuráramos, la verdad me empezó a poner nervioso. Yo veía la cara de mis compañeros, que también reflejaba el miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada. Cambiamos la llanta y seguimos nuestro camino. A unos 700 metros adelante, vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro, como si estuviera perdiendo el control. Yo empecé a hablarle por el radio y me respondió con una voz muy agitada diciéndome: ayúdame, ven aquí conmigo, ayuda. Y después de que dijo eso, controló la unidad y se detuvo. Lo vimos bajar del camión, estaba todo sudado, pálido y helado de su cuerpo. Dijo que una mujer de cabello blanco, sin rostro, estaba ahí en el asiento del acompañante y que le decía: te vas a matar, y que le movía el volante. Dijo también que él nunca respondió la radio. El compañero nunca más volvió a manejar un camión después de aquel suceso vivido. ¿Qué pasaría si te encontraras cara a cara con un fantasma en la carretera de La Rumorosa? Dos relatos sobrenaturales te sumergirán en un viaje de miedo y suspenso. Desde un trailero que busca rendición hasta una enfermera fantasma que pide un aventón. Estas historias te harán cuestionar la realidad que conoces. Comenta abajo cuál de estos encuentros te pareció más inquietante y comparte si alguna vez has sentido la presencia de lo inexplicable en la carretera. El viaje de Francisco Vázquez. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Mas, cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido. Se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta de que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca y, sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que, en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito una urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora.
El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que ya hacía tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abriera. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la señora del señor Francisco Vázquez?» «Soy yo», contestó ella. «¿Qué se le ofrece?» «Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler». «No puede ser», lo interrumpió la señora tapándose la boca. «Mi marido murió hace 5 años». Al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. «Gracias, amigo», le dijo el muerto con voz cavernosa, mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con sus amigos, se enteró de que el trailero ya se les había aparecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Por eso se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. El pasajero de la Rumorosa. Regresaba de llevar un cliente a Mexicali, solo que en el hongo me acordé de que había dejado un bulto en la paquetería. ¡Chinguesu! Era un encargo importante. Maldito vicio del cine. Malditos empresarios que proyectan películas en Mexicali, que no en Tijuana. Pues la cosa es que tuve que regresar y ya pasaban de las 11 de la noche. A ver si alcanzo a los que limpian. 20 pesos. Acabo de pasar y estaba a 15. Los taxis pagan más. No me jodas, siempre pago igual que los carros. Dile al federal. Solo porque llevo un chingo de prisa, pinche rata. Aguas con la vieja de blanco. A cómo dar lata con esa vieja de blanco. Tenían que recordarme de esa maldita leyenda. Bueno, ni tan maldita. Vale más que no diga nada, que no piense nada. Se cuenta de una enfermera que fue asesinada por un taxista justo en la bajadita posterior a la caseta de cobro, ahí donde se pone el de los burritos. Dicen que se aparece pidiendo un aventón, que si la subes, luego se desaparece y del miedo te estrellas. Mucha gente afirma haberla visto, igual que el relato del tráiler que supuestamente viene sobre ti en el sentido contrario de la subida, y que solo es aire. Se cuenta que en ese sitio se durmió un trailero con la ventana abierta y que solo encontraron el camarote lleno de sangre y la estela de haber sido arrastrado al monte por quién sabe qué animal. Que los hayan matado no tiene nada de extraño, lo de las apariciones sí, y no porque realmente crean esas cosas, sino que la misma tenebrosidad de las piedras blancas con la luna llena invitan a sugestionarse. Y una mente sugestionada es capaz de ver hasta a la Virgen dando masajes. Pues bien, mientras esto pasaba, la vi. No manches, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se me llenó de puntitos la piel. Frené por el escalofrío que ya me llevaba al voladero. Luego de un instante, llegó al carro y me pidió un aventón. El frío sudor no me permitía moverme. Quería rezar, pero recordé que ya no soy creyente y no quería caer en la hipocresía que tanto he criticado a quienes en los momentos difíciles vuelven a la fe. No sé de dónde saqué valor, pero salí a fumar. Se veía que fue una mujer muy hermosa y en su hablar parecía no estar consciente de lo que le había sucedido. Le comenté la leyenda de la enfermera y de las cosas que cuentan sobre los muertos que no saben que lo están.
Me miró de tal modo que hasta ahora no comprendo cómo pude seguir en pie. Es una sensación muy rara. Sientes que se va a salir el corazón de tan rápido que late. Es una experiencia absolutamente desconocida. No me sentí amenazado, más bien frustrado por tantas dudas. Había visto al hombre del Gabán en Tlalpan, con un grupo de amigos que también afirman haberlo visto, y me había despertado con unos impulsos idénticos a los de un dedo sobre el pecho, en una casa donde mataron a unos rusos. Sin embargo, esto era algo totalmente nuevo. Lo anterior lo explicaba con la simple alucinación, individual y colectiva, pero hablar con una muerta. ¿Entonces estoy muerta? Perdón, quizás no debería decírtelo. Solo quiero ir a mi casa. Llévame a Mexicali. Déjame verla por última vez. Lo dijo en un tono tan lastimero que no tuve más que remedio que llevarla. Durante el trayecto no hice más que preguntas tontas a las que jamás respondió. Solo me indicaba con la mano si dar vuelta o seguir derecho. Esta es mi casa, ahora te creo. ¿Qué? Estoy muerta. Todo es distinto y además, ese moño negro. Ese era mi cuarto. Gracias. Encuentro sobrenatural en la carretera Zacatecas-Saltillo. La siguiente historia de terror ocurrió un 31 de diciembre en la solitaria carretera Zacatecas-Saltillo. Un trailero, ansioso por llegar lo más deprisa a su casa, experimenta un suceso tenebroso mientras conducía por una carretera desolada. Esto me pasó un 31 de diciembre en la carretera Zacatecas-Saltillo. Para los que conocen el lugar, saben que, de por sí, es una carretera muy solitaria. Ahora imaginen un 31 de diciembre, para ser exacto, hace casi 2 años. Casi nunca platico de esto, por lo raro del suceso, pero quiero saber si alguien ha visto algo igual. Yo soy trailero, ese día salí cargado de Aguascalientes para Laredo, y por la prisa de querer llegar a mi casa en Saltillo, me fui por Zacatecas-Saltillo. Más o menos como a las 10:30 de la noche, iba yo solo por la carretera. En ese tramo no hay señal de teléfono y la carretera es muy angosta, y pues como iba solo, iba agarrando los 2 carriles de la carretera por el medio, y llevaba las luces altas, pues no encandilaba a nadie. Cuando de repente, del medio de la carretera vi como polvo. No sé cómo describirlo. Era como si algún costal de polvo se hubiera caído, o una nube pequeña, algo muy raro, y del medio de la nube salió como un animal que corría en zigzag por toda la carretera. Era como un jabalí o un animal parecido. Lo que puedo decir es que era muy grande. Era de color café. Zigzagueó varias veces enfrente de mí para luego aventarse al lado de la carretera. Yo no creía lo que había visto porque el animal no estaba ahí, no estaba acostado. Les juro que apareció de la nada, era una cosa muy extraña. Ese día, por la prisa y la soledad de la carretera, venía como a 115 kilómetros por hora y nunca lo alcancé a atropellar. Para los que quieren saber dónde fue exactamente, es en el tramo de La Pardita a Concha del Oro. Hasta hoy, no me explico qué fue lo que salió enfrente de mí ese día. Antes de iniciar con mi vivencia, me presento. Me llamo Carlos y soy camionero, ahora jubilado. Les comento que este oficio es algo muy arduo. Muchas veces te apuran para concretar los tiempos de entrega, sin tener en cuenta si dormiste o no. Manejar en la noche, totalmente desvelado, luchando para que el sueño no te venza, o atravesar rutas y caminos totalmente abandonados, sin ningún tipo de mantenimiento, son algunos de los peligros que implica el conducir. Durante la época del golpe militar en Argentina, yo trabajaba para una empresa transportadora, la cual mayormente realizaba viajes hacia la provincia de Santa Fe. Fue durante estas fechas, específicamente a mediados del 76, que manejando por la Ruta 9, pasando la localidad de Loreto, en dirección a Rosario, tuve una experiencia que casi me cuesta la vida.
Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar con varios soldados en medio del pavimento. Estos me hacen señas para detenerme. La causa estaba en medio de un operativo para controlar el tráfico. Lo que cuento era moneda corriente por esos tiempos. Estábamos en medio de un gobierno de facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar dicho control, se largó una lluvia torrencial. Así que me vi forzado a disminuir la velocidad y poner las luces de baliza hasta encontrar un lugar de la banquina para poder estacionar mi camión Fiat. La caída de agua era tan intensa que prácticamente el limpiaparabrisas no daba abasto. La visibilidad era casi nula. Al avanzar lentamente con mi vehículo, por un tiempo, veo que la banquina se ensanchaba y decido estacionarme. Unos pocos metros más adelante del mismo lado de donde me ubiqué, había un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que supuse que en cualquier momento se rompían las ramas del mismo. Pasó una hora y la tormenta había mejorado un poco. Seguía lloviendo, pero por lo menos la visibilidad era mucho mejor que momentos antes. No obstante, algo de pronto llamó poderosamente mi atención. Vi asombrado cómo se movía de forma rara una rama muy grande en dicho árbol. Hice un esfuerzo para fijar la mirada y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de ropa color hueso que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño esto, por el hecho de no haberme percatado más antes de ello. No sé por qué prendí las luces altas y al hacerlo, vi a una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro e inmediatamente comenzó a avanzar hacia mí. En desesperación decidí apurarme en colocar los seguros de las puertas. Vi aterrado un rostro demacrado pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Aterrado arranqué el camión lo más rápido que pude. Quería aumentar la velocidad para dejar atrás aquel lugar, pero la tormenta me impedía hacerlo. Alrededor de unos 20 minutos de manejar e ir rezando sin cesar, una voz proveniente de la cabina de atrás, que se usa para descansar cuando hay viajes muy largos, me llamó por mi nombre, con un tono de timbre tan agudo que me heló por completo. Imaginen el terror que sentí, una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso de todo era ver por el espejo del retrovisor cómo una tela color hueso se desplegó a lo largo y ancho de la cama de la cabina, y sobre esta estaba la cabeza de aquella mujer que vi al estar estacionado momentos antes. La misma se movía de un lado para otro. Este fue el espanto más grande de mi vida. No se veía un cuerpo ni nada para suponer un torso humano. Solo era la cabeza con el rostro demacrado que me miraba fijamente mientras se reía desaforadamente. Jamás en mi vida sentí tanto miedo como esa noche. Sin darme cuenta, comencé a acelerar el camión hasta que, un momento dado, siento una mano sobre mi cabeza, la cual comienza a tirarme de los pelos fuertemente. Hice el intento de soltarme, pero no pude. Durante ese forcejeo, escuchaba la respiración de aquella mujer. Como era de esperar, perdí el control del camión y este terminó volcado. Me salvé por llevar el cinturón de seguridad. El vehículo quedó ladeado, situando la puerta del acompañante al aire. La parte del conductor, que es donde yo estaba, quedó sobre la tierra. Atrapado en la cabina, veía cómo aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo que me miraba como tal, cual fuese la muerte que venía a reclamarme. Solo recé de impotencia. Mientras rezaba, pude ver que a lo lejos se acercaba un vehículo. Tras unos segundos, el mismo se estaciona al lado del camión. Se bajan dos hombres que inmediatamente comienzan a gritar: «Si alguien se encuentra con vida, hable». Con mucho esfuerzo, di un grito ahogado y estos se apresuraron a socorrerme. Me preguntaron qué había pasado y demás. En un primer momento no quise decir nada sobre una aparición,
por el hecho de quedar en ridículo o que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que el otro se fue rápido hacia el control militar para solicitar ayuda. Como a la hora y media regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Luego de socorrerme y darme los primeros auxilios, piden explicaciones de lo sucedido. Con mucho temor les relaté todo lo vivido. Uno de los soldados, el más joven, me cuenta que 1 hora antes de cuando yo había pasado el control, una pareja que volvía de Santa Fe se detuvo y explicó el extraño evento de ver a una mujer cruzar la ruta de un lado a otro para terminar situándose en medio de la misma. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente comenzó a fallar desde allí. Estando los 7 reunidos, los 2 camioneros, los 4 militares y yo, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta. Esta se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales. Al final, terminó por desaparecer en dicho lugar. Todos quedamos sorprendidos y asustados por esta situación paranormal. Los camioneros esperaron a que amaneciera para poder continuar el viaje. Los militares me acompañaron hasta que una grúa me pudo auxiliar. Desde ahí traté de evitar viajar de noche. Aun cuando eso implicaba perder trabajo, no quise volver a manejar solo de madrugada. El último pasajero. La Rioja, provincia de Argentina. Relato de terror basado en la anécdota de Cristian Gabriel Hurones. Él trabajaba como chofer en una conocida empresa de colectivos de La Rioja y viajan por toda la provincia, por lo que todos sus compañeros de trabajo, él incluido también, tienen muchísimas experiencias extrañas y sin explicación que han vivido a lo largo de los años. Una de las vivencias que lo marcó de forma perturbadora y que puedo confesar que cada vez que la cuenta me paraliza de la impresión, fue la que vivió junto a su compañero de viaje rumbo a Vinh, China. Antes de poder contarles dicha situación, es necesario que sepan la primera parte de esta historia. Un tiempo antes del episodio, mi suegro y su compañero de viaje salían rumbo a la ciudad de Ulapes. En el camino, a la altura del Desiderio Hotel, una joven de 16 años desciende a la cabina de choferes para decirles de forma muy alterada que su abuela se había descompuesto y no lograba despertarla. Inmediatamente detuvieron el colectivo, prendieron las luces y llamaron a la policía, quien se presentó con personal médico en el lugar. Al poco tiempo declararon muerta a la mujer, quien tenía por nombre Delia Castro, de 70 años, y por lo que dijeron los médicos, había sufrido un aparente paro cardiorrespiratorio. Luego de un tiempo del incidente, a mi suegro y a su compañero le avisan que deben salir esa noche de viaje rumbo a Vinh, China. Ellos prepararon de manera rutinaria el coche, boletos y demás cosas que se necesitan para salir de viaje. La mayor parte del camino transcurrió de manera tranquila. Era una noche helada de invierno, por lo que no viajó demasiada gente, y la mayoría se había bajado antes de llegar a Villa Unión. Solo quedaron en el colectivo los choferes y un policía que se dirigía a Vinh, China. Este estaba en el piso de arriba y al verse solo se relajó y cruzó las piernas a los asientos del frente, disponiéndose a dormir los últimos kilómetros que quedaban antes de llegar. Luego de unos instantes, los choferes observan a una señora de edad que estaba sola a un costado de la ruta. Esta les hace la seña y sube apresuradamente al primer piso del colectivo. El policía se despierta cuando la mujer le pide permiso para sentarse enfrente, donde él tenía sus pies. Él, sorprendido y avergonzado, le pide disculpas y se incorpora en su asiento. Ella se ríe y le pregunta su nombre. El policía, luego de decirle, la consulta por el suyo y se ponen a conversar. La señora le comenta que viajaba a Ulapes y el desorientado le dice que esta línea terminaba en unos 20 minutos llegando a Vinh, China. A lo que la mujer responde,
Bueno, tendré que cambiar de coche. Al tiempo que se levanta le pide disculpas y le dice que se irá al fondo del colectivo, por lo que le molestaba las luces de los autos que venían de frente. El policía la saluda y ella se dirige hacia el final del colectivo. Pasado unos minutos, mi suegro sube al primer piso para cobrar el boleto a la mujer, ya que faltaba muy poco para llegar al destino. El oficial le comenta que la señora se había dirigido al fondo. Mi suegro entonces avanza por el pasillo, mientras trataba de ver en qué asiento estaba. Su pulso se fue acelerando mientras llegaba al final del pasillo, corroborando que la señora no estaba en ninguno. Rápidamente bajó a la cabina y le pidió a su compañero que prendiera todas las luces, y volvió a subir para buscarla mejor, ya que podría haberse acostado. Pero no estaba en ninguna parte. Había desaparecido. Tanto mi suegro como el policía no podían creerlo. Este último les dice, al borde de un ataque de nervios, que había estado conversando con ella y que le dijo su nombre, además de comentarle que viajaba hacia Ulapes, a lo que él había quedado desorientado. Mi suegro le preguntó qué nombre le dijo la mujer, y el policía le dice, Delia Castro. Cuando escuchó el nombre, mi suegro se tambaleó, sintiendo que sus piernas no le respondían. Sintió un miedo que recorrió todo su cuerpo y tuvo que sentarse, porque se le bajó la presión. Era el mismo nombre de la mujer que murió en el colectivo unos meses antes. Desde ese entonces, mi suegro nunca más viajó a ese destino con su compañero, que quedó igual de afectado que él, evitando hacer viajes largos. Con el tiempo, más choferes de la empresa aseguran haber subido a la mujer, quien parece viajar eternamente sin poder llegar a destino. Y bien, comunidad, ¿qué tal les parecieron estas historias? Espero que hayan sido de su agrado. Y pues me apoyarían bastante si dejan su like y también si se suscriben. Créanme que he visto en las estadísticas del canal y muchísima gente ve mis videos, pero no están suscritas. Así que les hago esta invitación para que lo hagan. Es gratis. Y pues compártanme con alguno de sus amigos que también les gusten las historias de terror. Y sin más, dulces pesadillas.